Espía por error. Escrito y narrado por Rosy Castaneda para el canal Terrence Lovers. Capítulo 5. Terry miró alrededor de la terraza. Había solo unas cuantas parejas fuera, y todas parecían demasiado absortas en sus propias conversaciones para prestar ninguna atención ni a él ni a su acompañante. Mejor. Eso era lo mejor para la señorita Ardley. Aparentemente, ella no deseaba ninguna atención en absoluto, ya que se dirigió directamente hacia las escaleras que llevaban al jardín, tirando de él como un perro de caza con correa, como podía tirar de su amo. Terry se detuvo y poniendo su mano sobre la de ella, le murmuró al oído: «Despacio. No deseamos que alguien que nos esté mirando se pregunte la razón por la que tenemos tanta prisa en llegar a los arbustos, si no es para ver o hacer, ya sabe». «Oh». Candy se detuvo y lanzó una mirada un poco asustada a todo el mundo en la terraza. Sería una terrible espía. Terry la llevó hasta la barandilla. Podían hacer una pausa un momento ahí y observar el jardín desde arriba antes de descender y seguir uno de los senderos. Las otras parejas estaban todavía interesadas en sus actividades, pero unos pocos minutos de charla conseguiría que la mayoría de la gente perdiera cualquier atisbo de curiosidad que pudieran tener. Por desgracia, eso no haría nada para apaciguar la curiosidad que seguro estaba en su mayor apogeo en el salón de baile. Su madre y sus tías y el resto de la sociedad presente estarían especulando salvajemente sobre este paseo con la señorita Ardley. No es que hubiera algo escandaloso en el hecho de escapar del calor y la multitud del salón y descansar unos momentos en la terraza o incluso dar un paseo por los senderos del jardín, disfrutando del aire de la noche. A muchos caballeros les gustaban esos paseos. Él nunca antes se los había ofrecido a ninguna dama. Después de esta noche tendría que mantener las distancias con la señorita Ardley hasta que los chismorreos se disipasen. Su estómago y otro órgano se hundió con ese pensamiento. Terry frunció el ceño a la barandilla de piedra. Maldita sea. ¿Qué era lo que le pasaba? Nunca había reaccionado de esa manera ante una mujer, al menos nunca desde su juventud. El único órgano que debía estimular era su cerebro, su confuso cerebro. Tenía un rompecabezas que resolver y, dado el número de personas que demostraban tener interés en las ilustraciones del señor Cartwright, este asunto era muy importante. No podía permitirse el lujo de perder el tiempo deseando a la mujer que tenía a su lado. «La magnolia grandiflora está allí», dijo Candy haciendo un gesto hacia la izquierda. «No se puede ver desde aquí, pero si seguimos ese camino, la encontraremos». Había algo en la voz de Candy que llegó directamente a su demonios. Apoyó las manos en la barandilla, una posición mejor para observar disimuladamente los montes de Candy. «Estoy impresionado con su profundo conocimiento del jardín de Kelly». Candy lo miró y se encogió de hombros. «Esta no es la primera vez que vengo. Me han invitado al jardín de los Kelly muchas veces», resopló. «Puf. Conozco todos los jardines de la alta sociedad con absoluto detalle». «¿Ah, sí?» Sus palabras apuñalaron su estómago. ¡Santo Dios! ¿Estaba celoso? Esta situación se ponía cada vez peor. Candy frunció el ceño. «Sí, pero no de la manera que sugiere su tono. Mis hermanos mayores son conocidos por ser aficionados a las plantas». «Ah». Terry reprimió una sonrisa. Decir que Anthony y Albert eran muy aficionados a las plantas era algo así como decir que el arzobispo de Canterbury estaba muy interesado en la religión. «Supongo que usted no comparte el entusiasmo de sus hermanos». Candy frunció la nariz. «No, aunque por desgracia todo el mundo asume que lo hago.
me han enseñado más arbustos por parte de los botánicos más fantásticos de los que puedo contar. Sus deliciosos labios hicieron una pequeña mueca. Para el caso, bien podrían haber estado en estos jardines con mi hermano Anthony. Esos botánicos son tan serios y aburridos como él. ¿Qué es lo que significaba esa nota extraña en su voz? ¿Querría hacer algo interesante entre los arbustos de un jardín? Una sacudida de pura lujuria atravesó su cuerpo para alojarse en un lugar muy evidente. Concéntrate, Terry, concéntrate. Piensa en el rompecabezas, el dibujo del señor Cartwright. Estoy segura de que Albert no habla de botánica cuando está con una mujer en un jardín, dijo. Después de todo, él es el rey de corazones. Terry apostaría que la suposición de Candy era correcta. Cometió el error de mirar hacia ella. Parecía un poco melancólica. No, tenía que estar equivocado. La señorita Ardley era una joven virginal de buena familia. No podía desear divertirse entre los arbustos. Él, sin embargo, no se divertiría. Este asunto era muy serio. Con el deber no se jugaba. Encontrar la siguiente pieza del bosquejo era en todo lo que debería estar pensando. Señorita Ardley, me asombra usted. Ella murmuró algo que sonó como, qué pena, maldición. Este paseo hasta la terraza había sido un grave error de juicio. Tenía que regresar al salón inmediatamente. Era demasiado consciente de la dama que estaba a su lado. ¿Consciente? ¡Ja! Eso era como decir que un hombre que estaba en llamas era consciente del calor del fuego. Terry sí que estaba ardiendo. Durante toda la noche anterior había soñado con ella, con su valentía cuando la había atacado y con su suavidad cuando la había besado por primera vez. El sabor de su boca, la sensación de su cuerpo, el olor de su deseo, la manera tan audaz en la que ella había mirado la parte trasera de su cuerpo, el olor de su deseo. Cuando pensaba que él no estaba mirando, su indiscutible inteligencia y humor quería llevarla a los arbustos y hacer mucho más que discutir sobre plantas o buscar una estatua. Quería besarla y levantar su vestido hasta la cintura, apoyar su espalda en un robusto árbol y... No, estaba completamente loco. Por muy gratificante que fuera eso, la joven era pura. Nunca había tenido relaciones con alguien igual, y sus amigos casados eran demasiado discretos para discutir ese tema, pero otros hombres no eran discretos en absoluto. Si la mitad de lo que decían era cierto, él deseaba una cama blanda y una puerta cerrada para su primera vez con... Eso era una locura. La única forma en que conseguiría tener a la señorita Ardley entre sus sábanas sería casándose con ella. Esperó a que el pánico le golpease, asfixiándolo con la misma sensación que alguien podía tener cuando se hunde en arenas movedizas. Pero nada, no sintió nada. Bueno, sí que sentía algo, lujuria. Al parecer, al menos, uno de sus órganos estaba dispuesto a pagar cualquier precio para profundamente en el hermoso cuerpo de la señorita Ardley. El mismo órgano que se aún más ante la idea. ¿Qué era lo que le pasaba? Solo mencionar la palabra matrimonio y sus entrañas se convertían en hielo siempre, pero esta noche esa idea le hacía sentir cualquier cosa menos frío. ¡Demonios! Si hubiera tenido algo de hielo en su interior, no solo se habría derretido, sino que se hubiera evaporado. Ya tenía más de 20 años. Tenía que casarse algún día. ¿Por qué no ahora?
¿Por qué no con la señorita Ardley? Su matrimonio haría felices a su madre y a sus tías. No estaba pensando seriamente en el matrimonio, ¿verdad? Se agarró con fuerza a la baranda. Debería golpearse la cabeza contra la dura piedra para ver si podía meter algo de sentido en ella. Tendría que huir de vuelta al salón. No, no podía volver todavía. Tenía que ver si una de esas obscenas estatuas del señor Cartwright seguía estando en el jardín de Kelly y, si lo estaba, sacar la pieza de papel de su órgano. ¡Santo Dios! La situación era absurda y todavía podía serlo más, a menos que estuviera equivocado. Escuchó la desagradable voz de Elisa detrás de él, lo que significaba que no tenía tiempo que perder. Agarró el brazo de Candy y la instó a ir hacia las escaleras. Si todo el mundo piensa que usted es una fanática de las plantas, dijo él, nadie se sorprenderá de verla conmigo en el jardín de Kelly. ¿Y si se desviaban hacia los arbustos? Pensó. No. Solo iría a los arbustos para encontrar la estatua de Eros. No dejaría que la lujuria le hiciera seducir a la señorita Ardley entre las plantas. Supongo que tiene razón, contestó Candy. Yo... Patricia, ¿ha visto a Terry? Candy se detuvo. ¿Esa era la voz de Elisa? ¿Quiere darse prisa? Terry dio otro paso. Se le notaba bastante impaciente. No querrá que esas dos arpías nos atrapen aquí, ¿verdad? Candy miró por encima del hombro. Elisa y Luisa estaban hablando con Patty, una de sus mejores amigas, y Steer, su primo. Ellos eran una pareja de tórtolos enamorados. Los dos se conocieron en el colegio y habían pasado todo el tiempo juntos desde entonces, mirándose a los ojos, bueno, y compartiendo uno que otro beso. No debe de preocuparse. Además de ser mis amigos, Patty y Steer están tan enamorados que dudo mucho que se hayan dado cuenta que pasamos junto a ellos. Créame, el príncipe de Inglaterra podría estar haciendo piruetas completamente desnudo en la terraza y ellos no se darían ni cuenta. De acuerdo. Candy se recogió la falda y bajó los últimos escalones, llegando casi corriendo al principio del sendero. La magnolia grandiflora no estaba muy lejos. Oh, mira, el aire de la noche llevaba la voz de Luisa. Creo que he visto a Candy. ¡Demonios! Terry murmuró con fiereza esa maldición a sus espaldas. Disculpe, señorita Ardley, no debería de haber. Candy agitó la mano para interrumpirle. Tengo 3 hermanos, señor Graham. He oído cosas peores. El árbol debería estar a la vuelta de la corva. Ah, sí, ahí estaba. Era un hermoso ejemplar, pero no proporcionaría suficiente cobertura para ocultarlos de las damas que los perseguían. Sin embargo, había algunos frondosos arbustos apenas más allá del árbol. ¡Vamos! Candy agarró la mano de Terry y salió del sendero. Nos podemos ocultar aquí. Afortunadamente, había un estrecho paso entre los arbustos para que pudieran pasar sin desgarrarse la ropa o llenarse de hojas y ramitas. Una rama rozó su corpiño y le arañó la piel. El largo arañazo estaba justo encima de su cuello. Un hilo de sangre brotó de la herida. ¡Oh, qué molesto! No tengo pañuelo. ¿Puedo pedirle prestado el suyo? ¿Ah? Terry
Sonaba muy extraño, como si tuviera algo atorado en la garganta. Candy lo miró. Él observaba su parte frontal. ¿No había visto sangre antes? Quizás podía limpiarla con su guante. No había mucha sangre, aunque ella preferiría no manchárselo. Terry le agarró la mano antes de que llegara a la herida. Permítame, dijo él. Su voz aún sonaba extrañadamente ronca. Tal vez necesitaba un vaso con agua. Por desgracia, no se le podía ofrecer entre los matorrales. Su pañuelo parecía sorprendentemente blanco en la oscuridad. No sería muy visible. Pensándolo bien, tal vez debería taparlo con... Terry le pasó el brazo por los hombros y protegió con su cuerpo el suyo. La pequeña parte de su cerebro, que aún se mantenía racional, aplaudió los instintos de Terry. Para las damas, sería mucho más difícil descubrirlos, ya que la figura vestida de negro que se camuflajeaba a la perfección con la noche. La mayor parte de su cerebro, sin embargo, ¿ella tenía cerebro? Pensar, racional o irracionalmente, parecía imposible. Los sentimientos la abrumaron. De repente, se vio rodeada por el calor y el olor de Terry. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Candy medio esperaba ver su movimiento a través del torso. Él estaba muy cerca. La manga de su chaqueta se sentía ligeramente áspera contra la suave piel de su cuello y sus hombros. Sus botones rosas alcanzaron su punto máximo, mientras el lugar en su bajo vientre comenzaba a palpitar del mismo modo que su corazón. Oh. Terry puso el pañuelo amablemente en la herida. Se había quitado los guantes. Candy miró su mano. Se veía fuerte y morena en contraste con el blanco de la tela de su piel. Se movía lentamente, suavemente, desde la clavícula hasta la curva de su monte izquierdo. Ella dejó de respirar. Un sorprendente, maravilloso e indecente pensamiento apareció de repente en su aturdido cerebro. ¿Y si sus dedos se movían más abajo? ¿Y si él le bajaba el corpiño y el pañuelo le rozaba allí? Dios mío, deberían de fulminarla un rayo divino allí mismo en el jardín de Arthur Kelly por tener esos pensamientos tan escandalosos. ¿Y qué pasaría si sus labios sustituyeran el pañuelo? Sus botones rosas se apretaron en pequeños puntos insoportablemente duros. ¿Le duele? Su susurro se deslizó a su mejilla. Sí, claro que le dolía. ¿Cómo lo sabía él? Candy no sabía que esos puntos pudieran doler de esa forma. Idiota. Céntrate. Terry no estaba hablando de esos puntos. Estaba preguntándole por su pequeño arañazo. Tenía que recuperar su inteligencia antes de que ella hiciera o dijera algo completamente mortificante. Aún podía oír a Elisa y a Luisa murmurando entre sí. Todavía estaban entre el sendero buscándolos. Si la encontraban con Terry, el escándalo sería terrible. Se vería obligada a casarse con Terry de inmediato. Perfecto. No era perfecto. Los matrimonios forzados nunca eran una buena idea. Se convertían en el chisme más reciente de la alta sociedad. Sería desastroso. Terry odiaría que toda la gente murmurara y se riera a sus espaldas. Bueno, y ella lo odiaría también. Candy debería de estar alarmada. Se encontraba en una situación peligrosa.
Tenía que actuar con sensatez, separarse de Terry para que no los pudieran encontrar juntos entre los arbustos. Y desde luego, no tan juntos como lo estaban en ese momento. ¿Por qué no se sentía alarmada? Aparentemente, no había espacio en todo su dolorido y palpitante cuerpo para una pizca de alarma, o un pensamiento, o nada, solo para el calor y una punzante necesidad. Los dedos de Terry estaban ahora rondando justo por encima del borde de su vestido. ¿Y si ella se acercaba un poco? ¿Tendría el valor para animarlo a moverse más abajo? Tal vez con un sonido. Creo que las damas ya se han marchado, comentó Terry. ¿Qué? Que creo que las damas ya se han dado la vuelta. Terry se obligó a enderezarse y dar un paso atrás. Gracias a Dios que las damas ya se habían ido. Había estado a punto de hacer algo muy estúpido con la señorita Hartley. Arrugó el pañuelo y lo metió en su bolsillo. Algo muy estúpido, por cierto. Pero también notó que ella le habría dejado. Se había quedado muy quieta. ¡Demonios! Se había estado casi... ¿Por qué no iba a tocarla? No era una niña. Ella tenía que haber dado un beso o dos entre la vegetación en algún momento durante sus 7 años de soltería. ¿Qué daño podía hacer un beso más? Pero no se había detenido en un beso. Él lo sabía. Ni siquiera en 2. No hubiera podido pararse. Candy no tenía mucha experiencia. Apostaría a que no tenía mucha experiencia en nada, incluso teniendo en cuenta sus 7 años después de su presentación. No había actuado como una mujer experimentada en el estudio del señor Cartwright. Entusiasta sí, experimentada no. Era una dama decente, la hermana de 2 de sus amigos. Era preciosa, seductora, y se sentía atraída por él. Y no estaba disponible para una seducción. Solo podía tenerla si se casaba con ella, y no estaba dispuesto a tomar esa decisión allí, en el jardín de los Kelly, sobre todo porque él tenía el dibujo del señor Cartwright. Algo mucho más importante, o por lo menos más urgente, que considerar. La joven lo miraba como si él estuviera hablando en chino. Señorita Hartley, he dicho que Elisa y Luisa han regresado al salón de baile. Ya no nos están buscando. Oh, ella todavía parecía estar seriamente desconcertada. Terry sintió una pequeña mezcla de irritación y orgullo. No tenían toda la noche para buscar la estatua de Eros. Podría llegar cualquier persona a interrumpirlos, y con tanta gente interesada en el dibujo, no podía descartar la posibilidad de que alguien más pudiera encontrar la siguiente pieza de este rompecabezas antes que ellos. No podían perder más tiempo. Contaban con una ventaja, o por lo menos pensaba que contaban con una, pero no estaba seguro. Tenían todas las piezas para entender completamente lo que estaban buscando. Necesitaba que la señorita Hartley se centrara en el problema rápidamente. Sin embargo, era bastante halagador pensar que le había causado tal grado de aturdimiento a esa espinosa dama y con algo tan simple como cuidar de un pequeño rasguño. Por supuesto, a él también le había aturdido bastante sus acciones. Ella tenía una piel perfecta y unos preciosos... Céntrate. Este sería un momento perfecto para encontrar ese árbol, señorita Hartley. ¿Tiene alguna idea de dónde está? La joven lo miró como si fuera un completo inútil y luego se rió. Es algo bueno que no esté intentando encontrarlo solo, señor Graham. Terry frunció el ceño.
¿Por qué dice eso? Porque está claro que no sabe en absoluto cómo es una magnolia. La dejamos a la derecha cuando salimos del sendero. ¿Qué? Él miró a través de los arbustos hacia los árboles que Candy indicaba. No tenía un aspecto especialmente destacable y tampoco había otra obscena obra acechando bajo su follaje. ¿En dónde está la estatua de Eros? No está aquí. No creerá que Kelly pondría esa estatua en un lugar tan público, ¿verdad? Imagínese cómo reaccionarían las debutantes y sus acompañantes. No habría suficientes sales en toda Nueva York para revivir los desmayos en masa. Maldita sea, ella tenía razón. Pero podría haber jurado, es decir, el dibujo estaba muy claro, demonios. Había estado tan seguro de que el señor Cartwright había pintado la flor como una pista. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? La señorita Ardley le tendió la mano. Déjeme verlo. Tal vez yo descubra algo que no ha visto usted. No puedo permitir que vea el dibujo del señor Cartwright. Candy frunció el ceño. ¿Por qué no? Usted necesita ayuda, ¿no? No. Candy resopló. No iba a discutir con ella. Por supuesto que necesitaba ayuda, pero no la suya. No le puedo mostrar el dibujo. ¿Por qué no? Puede que no sea una experta en botánica, pero obviamente estoy más versada en el tema que usted. El problema no es la botánica, sino la biología. ¿La biología? ¿Qué quiere decir? Seguramente ella conocía la respuesta a esa pregunta, ¿no? Había tenido una breve visión del dibujo en el estudio del señor Cartwright. Señorita Ardley, el dibujo es muy revelador. No es apto para que lo vea una dama joven y soltera como usted. La joven puso los ojos en blanco. Señor Graham, le agradezco su caballerosidad, pero si usted cree que el dibujo puede decirnos en dónde están las siguientes estatuas, creo que tendremos que sacrificar mi delicada sensibilidad. Le aseguro que seré capaz de soportar la sorpresa. Después de todo, mi madre es una artista. Le aseguro que su madre no hace retratos como estos. Tal vez no, pero solo son imágenes. No consigo imaginarme cómo pueden causarme un daño permanente. La palabra sonó rotunda en el tranquilo jardín. La escasa luz iluminó la fuertemente apretada mandíbula de Terry. No todos los daños pueden ser físicos. Lo sé. ¿Ese hombre creería que ella era una niña? Cualquier persona, especialmente alguien que había sobrevivido a una visita cada año a Nueva York por 7 años, sabía que los chismes e insinuaciones podían alcanzar a alguien con la misma rapidez y seguridad que una bala. La inocencia es algo muy valioso, dijo Terry. Una vez perdida, no se puede recuperar. Sí que pensaba que era una niña. Ese hombre era demasiado condescendiente. Ella debería... Candy se mordió el labio con fuerza y rememoró lo que él había dicho. No había expresado nada extraño, ni había sonado condescendiente. Había sonado dolido, como si hablara a causa de alguna amarga experiencia personal. ¿Qué inocencia había perdido él? ¿Y cuándo? Eso también lo sé, contestó Candy más gentilmente de lo que pretendía. Pero eso no cambia el hecho de que necesita mi ayuda. Es importante encontrar la próxima estatua, ¿no? No podemos renunciar. La boca de Terry seguía fuertemente apretada en una línea delgada. Se veía claramente que quería rechazar su oferta, pero al mismo tiempo
se daba cuenta que no tenía ningún argumento razonable para hacerlo, ni otra alternativa. Finalmente, soltó un breve suspiro de resignación. Muy bien. Por favor, trate de no mirar el resto del dibujo. Sacó el papel de su bolsillo y se lo entregó a Candy, señalando una de las esquinas. Ahí está la flor. Si mira más de cerca, verá la estatua detrás de ella. Sí, la luz era muy tenue. Se acercó más a una de las linternas que los Kellys habían colgado por todo el jardín para sus invitados. En el dibujo vio a Neil y a Susana Marlowe. ¿Qué era lo que... él estaba y ella estaba... ¿Eso era posible? Candy sintió que la cara le ardía y temió que estuviera más brillante que la linterna bajo la que estaba. Al menos Neil y Susana parecía que se estaban divirtiendo mucho con lo que estaban haciendo. Terry había metido las manos en sus bolsillos. Se le veía muy sombrío. El dibujo debe de ser de algún otro jardín. Él negó con la cabeza. Cuando Albert dijo que los Kellys tenían uno de esos árboles, pensé que sería demasiada casualidad y realmente fácil que la estatua estuviera aquí. ¿Conoce usted otro jardín en donde yo pudiera buscar? No puede buscar en otros jardines por su cuenta. Pensé que ya habíamos dejado claro eso. Candy apartó la mirada de la biología gráfica para examinar la botánica más de cerca. No había nada que indicara que el señor Cartwright estaba tratando de retratar una visión real desde una de las ventanas de los Kelly, por lo que la colocación de los objetos serían probablemente irrelevantes. Sin embargo, si la estatua estaba ahí, tendría mucho sentido que estuviera cerca de la magnolia. Tenemos que volver al salón. Su madre va a notar su ausencia. Candy puso su mano sobre el brazo de Terry para detenerlo. No, todavía no. La estatua tenía que estar escondida en el camino, porque si no lo estuviera, el escándalo que había provocado lo sabría todo el mundo. ¿En dónde podía estar oculta una estatua tan evidente? La magnolia grandiflora tenía que ser una pista. Terry arrancó el boceto de su mano. Señorita Hartley, ya es hora que... Este lugar, detrás de esa línea de arbustos de hojas perenne, sería el más adecuado, pero con la presencia de la linterna iluminando, no era lo suficiente discreto. Sería donde los arbustos eran más espesos, incluso que el follaje era más denso. ¡Allí! ¿Qué? ¿Qué demonios está haciendo esta mujer? Candy ignoró el brazo que le ofrecía, recogió sus faldas y se dirigió a través de la oscura vegetación hacia una parte desigual donde el follaje era más espeso. ¡Maldita sea! Si no tenía cuidado, ella terminaría tropezando con alguna maldita raíz y caería de bruces al suelo. Terry la siguió rápidamente, apartando una rama baja para salvarse de ser golpeado cuando se internó entre la maleza de los Kellys. ¡Demonios! Terry desenredó la hiedra que se había enroscado alrededor de sus tobillos. No estaba muy interesado en la flora local, pero si su jardinero dejara que su jardín se volviera tan salvaje como este, no tenía una buena explicación de por qué lo estaba haciendo o ya podía buscarse otro trabajo. Enderezándose, volvió a mirar el camino. Con todo el ruido
que él estaba haciendo. Era una maravilla que todo el salón no estuviera alineando mirándolo. Pero no, todavía no se había dado cuenta nadie. Estaba solo. ¿En dónde se había metido la señorita Hartley? Ah, distinguió por el rabillo del ojo un trozo de su vestido, justo antes de que se lo tragaran los arbustos. Terry corrió detrás de ella, mirando al suelo esta vez. Se abrió entre los arbustos hasta un pequeño claro junto al muro del jardín posterior. La luz de la luna iluminaba a Candy, que tenía las dos manos en el espectacular miembro de Eros. Ella lo miró por encima del hombro y sonrió. Mire, está atornillado. Se quita fácilmente. Candy dio una vuelta en el miembro de la estatua de Eros y el órgano de yeso cayó en sus manos. Metió las manos en el extremo abierto y sacó un pedazo de papel doblado, sosteniéndolo en alto. ¡Ajá! ¡Fantástico! Ahora, démelo. Terry intentó tomar el papel, pero Candy lo escondió en su espalda. Lo encontré yo y... No completó la frase porque escuchó. Señor. El corazón de Candy se detuvo. Sus ojos volaron hacia el lugar donde Terry había aparecido entre la maleza. No había ninguna brecha apreciable, ni rastro de nadie, pero podía oír a alguien con claridad. El hombre no podía estar muy lejos de su escondite. Terry se acercó y le susurró al oído. Quédese callada. Con suerte, solo me ha visto a mí. Me desharé de él. Candy asintió con la cabeza para mostrar que lo había entendido. Entonces, él se movió hacia el lugar por donde habían entrado, hacia una sección diferente de la maleza. Señor. El susurro sonó de nuevo, un poco más cerca ahora. Candy miró a su alrededor. No había un lugar en donde esconderse. Se metió el papel en su corpiño, deslizándolo bajo sus montes, y sujetó el miembro fuertemente en caso de que necesitara un arma. Señor Graham, santo Dios, el hombre debía estar justo al otro lado de los arbustos. ¿Sí? Esa voz era la voz de Terry. Sonaba en un lugar más lejos que el intruso. ¿Cómo había logrado eso? Jake, ¿eres tú? ¿Qué ocurre? ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas vigilando la casa Cartwright. ¿Vigilando la casa Cartwright? ¿Terry había hecho que sus empleados espiaran la casa? ¿O a ella y a su madre? ¿O... Candy sintió una sacudida por la traición y después una oleada de furia. Le diría exactamente a Terry lo que pensaba de ese descaro. Dio un paso y se detuvo un momento. No había necesidad de anunciar su presencia en ese lugar. El empleado de Terry podía ser digno de confianza o no. ¿Por qué arriesgarse a ser pasto de algún chisme? Podría... No estaba, señor. Jeff y yo vimos a dos hombres entrando por la terraza de la parte de atrás. No intentaron detenerlos, ¿verdad? ¿No intentaron detenerlos? Terry había ordenado a sus empleados que no detuvieran a los ladrones, pensaba Candy. No, señor. Hicimos solo lo que nos ordenó usted. Observamos y esperamos. Jeff lo siguió cuando se fueron y yo vine a avisarle. Buen trabajo. Ahora regresa y sigue vigilando hasta que yo llegue. Candy respiró hondo, intentando contener su temperamento. Anthony podía ser muy prepotente en ocasiones, pero al menos él era su hermano. Incluso podía perdonarlo por pensar que tenía algún derecho para mandar sobre ella, aunque Candy le había señalado tantas veces como podía recordar que sus padres estaban todavía muy vivos.
Si su padre no se oponía a su comportamiento, a pesar de que lo normal es que tuviera perdido en los entresijos de un nuevo soneto casi siempre, George, su asistente, se encargaba en gran parte a todo lo relacionado a las inversiones bancarias, y su madre, que también tenía la tendencia de perderse en sus esfuerzos creativos, sin duda no le correspondía a un hermano meter las narices en sus asuntos. Pero Terry no era más que un vecino, no, era un ladrón. ¿Qué derecho creía que tenía para gobernar sus acciones, espiarla a ella y a su madre y permitir que una gentuza invadiera la casa de los Cartwright? Aunque hubieran estado solo en la terraza, eso ya era bastante malo. Por fin, el empleado se fue y Terry volvió al claro en donde estaba ella. Abrió la boca para hablar, pero Candy no estaba dispuesta a dejar que le ordenara nada. Le dio un golpecito con el miembro de Eros. Tuvo suerte de no aplastarlo en la cabeza. ¿Qué demonios pasa? Eso mismo le pregunto yo. ¿Qué demonios está pasando, señor Graham? Continuará.